La evidencia es tal que los evolucionistas no concuerdan con la forma en que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en aves, que no cuentan con las formas transicionales que necesitan. La Biblia dice muy claramente que Dios creó en el principio y luego descansó al final de la creación. En consecuencia, concuerda con la ley de relatividad general y con la primera ley de la termodinámica, mostrando cómo se juntaban supuestamente nuestros antepasados humanos y simios, pero en la parte inferior había un gran signo de interrogación. La sociedad empezó a aceptar la evolución como un pensamiento válido. Así llegamos a la actualidad, donde domina la enseñanza en las escuelas. Pero, ¿qué es evolución? ¿Son acaso cambios que ocurren por mutaciones que producen variación genómica? Lo que da lugar a la aparición de individuos cuyas funciones biológicas o rasgos físicos están alterados. Esos individuos que están mejor adaptados a su entorno producen más descendencia que los individuos que están menos adaptados. En todo caso, eso me suena más a adaptación, porque el planeta sigue cambiando de manera dramática y nosotros con él. Bienvenidos a lo que dice la Biblia Channel, con el estudio Evolución. Muchos piensan que con el ateísmo puedes refutar la existencia de Dios. Muchos profesores piensan que el trabajo de Darwin es irrefutable y no se requiere invocar a ninguna fuerza. De hecho, muchos dicen que hay mucha evidencia como para ignorar y que incluso puede tener más sentido que la religión, el creacionismo o el diseño inteligente. Ahora, identifiquemos cuáles son los métodos que el ateísmo utiliza para demostrar la evolución. Y uno de ellos es el método científico, que está basado a través de la observación, la experimentación, según la Science Daily. Es decir, tener algo observable y repetible. Ahora, preguntémonos, ¿hay acaso evidencia observable que la evolución es real y que no se perciba por fe? Sí, que se perciba por fe. Muchos ponen el ejemplo de lo que pasó hace millones de años, por lo que no puede ser observable. Por lo tanto, la evolución no puede ser científica. Así que la evolución en determinado caso no es comprobable en el tiempo, por tanto, no es observable ni repetible. Así que científico no lo es. No vemos nada de estos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Charles Darwin. Darwin comenta que debería de haber cambios de género en muchos años para que se considere evolución, por lo que gatos, perros y cualquier otro animal ha tenido que intervenir el hombre para su evolución. Y estos pueden cambiar. Pero más que evolución, yo lo llamaría deformación, ya que se ha demostrado, por ejemplo, que muchas razas de perros tienen problemas de salud. Se supone que la evolución es para un cambio benigno, ¿cierto? Pero estos perros, por ejemplo, el perro salchicha, al pasar los años, se rompe su columna. Los pug, con serios problemas de respiración, así como los bulldog. Esto significa que no pueden correr mucho, que no pueden ejercitarse. Hay otros casos como enfermedades articulares y óseas en razas de perros grandes. La peligrosa torsión de estómago, eso es muy peligroso, que son las intolerancias alimentarias o inflamaciones intestinales, que son más habituales en determinadas razas caninas, como por ejemplo el setter inglés, el bulldog francés, el boxer, entre otras. Incluso entre otras enfermedades. Entonces, cuando pedimos una evidencia observable, por ejemplo, a algún biólogo, algún paleontólogo, solo comentan: no hay mucho que se pueda evidenciar en términos de evidencia observable. Tendríamos que analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. Por tanto, tendríamos que tener fe en los datos para que esto se acerque a la realidad. Es decir, fe ciega. La evidencia más común que creen tener los ateos evolucionistas es el mono, el primate, el pariente, de esto al hombre. Comentan que sí, en efecto, hay muchas características que son equiparables al humano,
desde el rostro, los ojos, las orejas, etcétera, etcétera. Pero principalmente que lo diferencia de cualquier otro animal es el quinto dígito, es decir, el pulgar de la mano. Sin embargo, los científicos ignoran que existen otros animales con ese quinto dígito, con ese pulgar, como por ejemplo el koala. Y como consecuencia, si nos fuéramos a la premisa de las creencias evolutivas, bajo que por el quinto dígito ya somos parecidos, ¿podrías pensar que venimos del koala? Entonces, cuando nos cuestionamos alguna evidencia que no tenga incluida la fe, no encontramos respuestas. Pero cuando no hay una evidencia del cambio de género, justo como lo propone Darwin, entonces decimos, bueno, yo creo en el trabajo que los expertos han hecho para plasmarlos en los libros. Y además, se presenta la teoría de la especulación. Hay fallas en la teoría, pero comienzan hablando como expertos. Y como hay fallas, incluyen palabras como deducimos, suponemos, creemos, tal vez, posiblemente. Y al final terminan diciendo que no lo saben y que yo no soy experto. Sin embargo, el poder afirmar o apoyar esa información no es tener fe, puesto la evolución no la podemos comprobar y repetir con el método científico, que es un método que nos ha demostrado tantas cosas, pero la evolución no. Entonces, podemos tener fe en expertos que no puedan repetir o demostrar científicamente. Cambiamos esa fe por tener fe en Dios como el Creador. Ahora, imaginen que yo aseguro que existen teléfonos. Sí, teléfonos. Desde hace tiempo, es decir, desde hace millones de años. ¿Lo aceptarían? Tendrían que aceptarlo. Se podría encontrar un pedazo de bocina enterrado hace millones de años. Lo mezclas con carbono 14 y como resultado te da cierta cantidad de años en el pasado. Podríamos asegurar que por el simple hecho de encontrar una bocina hace millones de años, podríamos determinar que los teléfonos ya existían desde entonces. Suena complicado, ¿no? Este fue un caso muy similar al del hombre de Nebraska. Lo único que encontraron fue un diente, una parte de una dentadura, lo cual ellos ya aseguraban la existencia del hombre hace millones de años. Ahora, para poder asegurar esta parte, piden que hagan una ilustración donde puedan identificar al hombre de Nebraska para asegurar que éste existió. Algo que claramente no es científico. Conforme pasa la historia, se demostró que ese diente, ese pequeño colmillo era de un jabalí americano. Hay muchos otros casos, por ejemplo, el caso muy famoso de Lucy. Sin embargo, de este solo se encontró el 40%. Y sobre de ello, hicieron una simulación y le agregaron piel, le agregaron pelo, las posibles vestimentas que tenían para ese momento. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacan eso? Simplemente es la imaginación. ¿Cómo podríamos asegurar de que el hombre de Nebraska es de esa manera, de que Lucy es así? O por ejemplo, el hombre de Neandertal, que era el esqueleto de un anciano en ese momento que sufría artritis. El hombre de Piltdown es conocido por ser uno de los mayores fraudes en la historia de la paleoantropología, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años. Fue hasta en 1953 que el fraude finalmente fue expuesto, y no lo ponen dentro de la cadena del ser humano. El hombre de Java, que fue descubierto en 1891, que igualmente no se puede demostrar. Ahora, conforme pasa el tiempo, se ha desmentido la fisionomía de los dinosaurios. De no tener plumas a tenerlas, de tener picos y dientes más cortos a hacer dientes y picos más largos. Los velociraptors en la película tienen una coloración marrón mezclada, manos largas, garras agrandadas y ojos de gato. Los velociraptors reales eran mucho más pequeños, totalmente emplumados, con patas y rasgos faciales parecidos a los de un pájaro, y carecían de las pupilas rasgadas. Sin duda muy listos, pero lo más probable es que no pudieran girar la manija de una puerta. Por lo tanto, si se han encontrado más fósiles de dinosaurios e incluso otras especies, ¿por qué no han encontrado fósiles de las especies de los primates, que incluso son más cercanas a nuestros tiempos que la cantidad enorme de fósiles de dinosaurio que se han encontrado y que estos tienen más años de antigüedad, según la paleontología?
Muchos creen en la teoría darwiniana, y Darwin en su libro Origen de las especies comenta: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pueda haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Algo que claramente ya se puede demostrar con los avances de biogenética. Ahora, si la evolución argumenta que hay especies entre especies que evolucionan para dar a conocer la siguiente, es decir, fósiles de transición, ¿por qué esas especies no aparecen o son registradas? Es anticientífica la transición de género, por lo que no se puede comprobar. Aquello del famoso caso del eslabón perdido. Para poder argumentar acerca de que el hombre y las especies vienen de una sola célula, tendríamos que tener evidencia de que tenemos fósiles entre cada eslabón para asegurar que existió la evolución. Porque en los libros que leemos desde la escuela son ilustraciones que nos hacen creer que el hombre va evolucionando, pero no muestran fotos de los fósiles o detalles de estos fósiles. Para ello, necesitamos realmente pruebas físicas para poder creerlo. Ahora te preguntarás, si la evolución no es, entonces, ¿cómo fue que existimos? Nosotros fuimos creados por una inteligencia superior. Lo podemos creer por fe o también por la ciencia que lo avala. Tal es el caso de la complejidad irreductible. Imaginemos en una trampa de ratones y a esta se le quita un componente. Este componente, si se le quita a esta trampa de ratones, la trampa deja de cumplir con su propósito vital, ¿cierto? No podría accionarse. Michael B. comenta: no puede producir en forma directa, por medio de leves y sucesivas modificaciones, un sistema precursor aplicado a un sistema de complejidad irreductible a la que le falta una parte y que por definición no sería funcional. Todas las partes con complejidad irreductible de un cuerpo que la biología ha detectado debieron ser creadas. No pudieron evolucionar de forma gradual y fusionar por obra del azar o fuerzas carentes de dirección. Para ello, viajemos a uno de los seres más pequeños, el flagelo bacteriano. Parte de su estructura funcional es un componente de la bacteria, con forma de latiguillo, que la bacteria puede moverse como si se tratara de un motor, lo que significa que si alguno de esos componentes faltara, simplemente la bacteria no se puede mover. Como consecuencia, muere. La evolución avanza con variaciones sucesivas. Darwin. Sin embargo, esta no puede ser funcional sin que haya una complejidad irreductible. Es decir, este no funcionaría si sus componentes fueran agregados gradualmente. Ahora, veamos el ojo humano. Cada ojo tiene un componente para que pueda accionar a la visión. Si la retina no se conecta con el nervio óptico, si el nervio óptico no existe, no podrías capturar información a través de la vista. Por lo tanto, no es funcional. Entonces, si un día fuimos peces, nuestro ojo fue inferior al ojo del ser humano. Y si ahí evolucionamos a los anfibios, entonces desarrollamos elementos que le faltaban. A medida que fuimos evolucionando, fueron agregando elementos o quitando hasta que se completaron los 40 elementos del ojo humano. Imposible, porque ya sea un ojo humano o un ojo animal, hace irreversible al ojo. Tiene aún mejor sentido aceptar que un creador diseñó cada componente para cada especie. Si no, entonces, ¿por qué decidimos, evolutivamente hablando, quitar la visión extraordinaria del águila como telescopio o la visión como lupa de algunos primates o algunos pequeños aves como la curruca, que tienen una visión parecida a la de la lupa? Muchos otros científicos creen en la teoría, apuntando a los peces, que teniendo branquias pudimos haber evolucionado desarrollando pulmones. Ahora, supongamos que creemos en esta explicación y que más allá de la evolución, por la consecuencia de salir del mar o del agua al ambiente, al aire, esto no se refiere más a una adaptación. Y recordemos que la evolución y la adaptación no son lo mismo. La selección natural es un mecanismo o causa de la evolución y las adaptaciones son rasgos físicos o de comportamiento que hacen que un organismo esté mejor adaptado a su medio ambiente.
así como las bacterias, que pudimos pensar que tienen un sentido de evolución más cercano, que se puede observar que incontables veces aún son bacterias. Estas no cambian, es decir, no representan un cambio de género o de especie como lo argumenta Darwin. Y se puede observar que adquieren nuevas capacidades metabólicas, eso sí lo podemos ver. Pero por supuesto, recordemos que eso es adaptación. Otro ejemplo que se encuentra en el libro de Selección Natural de Darwin menciona a unas aves llamadas pinzones de Darwin, que por el hecho de que los Galápagos tienen diferentes zonas, diferentes climas, estos pinzones adaptaron su pico para adecuarse a los diferentes climas y fueron cambiando conforme rodeaban la isla. Y sí, ya lo habíamos mencionado, a eso se le llama adaptación. Entonces, ¿existe algún género que se pueda ver, que se pueda probar, observar para asegurar la evolución darwiniana? Es decir, ¿que existe algún cambio de género? La fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Ok, por ejemplo, si te pidieran que tú hicieras una rosa, algún científico realmente que la creara. Estamos hablando de no plantarla, porque eso sería desarrollo, sino de crearla por sí misma, funcional. Podríamos decir que esta rosa no es inteligentemente diseñada. Así sería más fácil crearla. ¿Dónde nos deja a nosotros si decimos que nada es inteligentemente diseñado y que es tal que no podemos hacer una rosa? El diseño inteligente defiende que se puede encontrar caminos científicos para determinar la presencia de diseño de cualquier sistema, lo cual sería equivalente a afirmar que este sistema ha sido posible gracias a un tipo de inteligencia, teniendo señales de diseño en el mundo natural, y como tal, no se preocupa de la naturaleza última de la inteligencia. Esto muestra que existe una inteligencia detrás del mundo. Recordemos claramente quién propone y apoya la fe de la evolución. En su mayoría, podríamos decir que son ateos. Bueno, al menos eso debería de ser. Sin embargo, ¿qué te parece si te digo que de los ateos más famosos que te pueden venir a la cabeza, realmente no son ateos, sino agnósticos, creacionistas, panteístas, teístas? Es decir, no tiene coherencia con la definición real del ateísmo, ¿no es así? Veamos algunos posibles ateos famosos. Sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, pero es mi constante oración y ansiedad que yo y esta nación deberíamos estar del lado del Señor. Abraham Lincoln. Ninguno de nosotros puede ser tan grandioso como Dios, pero cualquiera puede ser tan bueno. Mark Twain. Dios gobierna los asuntos de los hombres. Benjamin Franklin. El Creador era incognoscible, en vista de tal armonía en el cosmos que yo con mi limitado entendimiento humano soy capaz de reconocer. Aún hay personas que dicen que no hay Dios. Albert Einstein. Nunca he sido ateo. Charles Darwin. El sistema más hermoso, el Sol, los cometas y los planetas, solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. Isaac Newton. Con el deísmo, la religión racional y el racionalismo teísta, considero las enseñanzas de Jesús como teniendo el código moral más sublime y benevolente que jamás se haya ofrecido al hombre. Thomas Jefferson. Carl Sagan. Él se declaró: yo soy agnóstico. El único que sí murió como ateo fue Ernest Hemingway. Él fue el único ateo. Sin embargo, no tenemos más información porque, desafortunadamente, se suicidó. Algunos de estos hombres pretendían creer en Dios, tal vez no en el Dios de la Biblia. Sin embargo, bajo el estricto sentido de lo que ser ateo significa, vemos que realmente no lo son y que pueden estar de acuerdo con el creacionismo o el diseño inteligente. Lo malo es que cuando algunos ateos quieren refutar, debatir de la existencia de Dios, la evolución, la creación del mundo o que la ciencia lo es todo, citan a estos grandes hombres.
Pero como ya vimos, ellos muy posiblemente no estarían de acuerdo en que usen su nombre para promover el ateísmo. Somos seres humanos únicos, hechos a la imagen de Dios, con un único sentido de justicia, verdad y rectitud. Dios te dio conciencia y es inherente. Sabemos lo que es bueno y malo. La Biblia no contiene errores, así que si confías en los libros que crean los profesores que dicen que somos parte de los primates, cuando no es observable y repetible, te invitaría a tener fe en un Dios que no miente. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo cerrado. Aún su eterno poder y divinidad no tiene excusa, pues aunque conocían a Dios, no le glorificaban como a Dios, no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue enternebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1, 20-22. Cuando no hay Dios, no hay leyes. Pero cuando te roban, quieres justicia. Y Dios es el precursor de la justicia. Ahora, como creyentes de Dios y de la Biblia, se debe de estar en contra de la fe de la evolución, porque ciertamente contradice los primeros capítulos del libro de Génesis, y como lo comentábamos anteriormente, también contradice varias partes de la ciencia. Dios no nos demanda que creamos en Él sin tener evidencias. Nos invita a investigar su creación, ya que nos ha dejado rastros de poder en toda la naturaleza, y a donde quiera que voltemos, encontramos huellas de un diseñador. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Job 12, 7-9. Terminemos con esto. Si la evolución es verdadera, entonces ¿por qué no ha salido otra especie derivada del ser humano? ¿O por qué los primates no han desarrollado la capacidad de hacer una banda de rock, juntarse para hacer una fiesta? O algo más lógico, cuando se les adiestra a pintar, hacer muecas, tocar un instrumento, ¿por qué no han desarrollado la capacidad de usarlo a favor de su supervivencia? Suena raro, ¿no? Pero es así como la evolución suena.